Al acto de quitar la vida a otro ser humano le llamamos asesinato. Este acto nos aparece en todos lados hoy. En la vida diaria contemplamos nuestras ciudades bañadas en sangre. Lo vemos en los medios de comunicación, se trate de las noticias o del cine. Parece que no se puede contar una buena historia sin quitarle la vida a una o a muchas personas. La gente habla con naturalidad del nacimiento de una nueva profesión, el sicariato, que consiste en quitar la vida a otros seres humanos. Y las guerras son fábricas de muertos, en donde el Estado decide usar su poder para imponer el orden internacional. La idea es que el orden internacional es una manera de proteger también el orden interno, y ese orden interno protege la vida de los propios. Sin embargo, para proteger la vida de los propios hay que matar a los de afuera. Y existe la guerra justa. Los hombres se han puesto en el lugar de Dios y dicen que su idea de la raza es la justa. Con esa idea, Hitler mandó a la muerte a millones de personas. Otros creen hoy que su idea del territorio es la justa. Por eso tenemos una guerra peleada en este momento en Ucrania. La Biblia, que tiene un realismo impresionante, habla del asesinato ampliamente en sus páginas. El primer asesinato en la Biblia fue por razones religiosas. Dios había dicho a los hijos de Adán cómo debían adorar a Dios. Abel siguió la receta de Dios y Caín no. Dios aprobó la ofrenda de Abel y Caín sintió celos y asesinó a su hermano por ello. Nosotros no hemos matado a nadie, pero le hemos dado la bienvenida a la cultura de la muerte en nuestra sociedad. Nuestros shows favoritos incluyen el asesinato. Hemos oído de millones de abortos en todo el continente y creemos que como yo soy hombre y no aborto, o soy mujer y además estoy viva y no me abortaron, eso no tiene que ver conmigo. Pero esa aceptación de la cultura de la muerte y la indiferencia a la costumbre del asesinato en todos los medios nos roba de la perspectiva de Dios sobre la vida. La idea de Dios sobre la vida es muy seria. Incluye la obligación de sentir pena y horror ante la muerte, pero no solo la propia, la del prójimo. Es castigo al homicida, es condenar al perpetrador de la muerte de otro ser humano. Esta perspectiva que Dios tiene es tan crucial que la incluyó entre los 10 mandamientos para que nosotros adoptemos su sentimiento como propio. Es el sentimiento sobre la santidad de la vida lo que está en juego. Busque conmigo Éxodo capítulo 20, versículo 13. ¿A qué se refiere Éxodo 20:13? Bueno, Éxodo 20:13 dice lacónicamente, no matarás. Yo creo que eso podría traducirse a lo siguiente. Dios prohíbe quitar la vida a otro ser humano porque Él tiene un propósito para ella. En primer lugar, veremos que Dios prohíbe quitar la vida porque Él ama la vida. Él ama la vida porque la creó. Cuando el Dios bueno creó el universo y creó los cielos y la tierra, la Biblia dice que regó todo lo creado con la presencia de seres vivientes. Pobló con diferentes formas de vida la tierra que había creado. Y primero dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, y luego seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra. Pero en el día más fantástico de la creación, el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En siglos cristianos, cuando los hombres reflexionaron sobre qué era la imagen y semejanza de Dios, llegaron a la conclusión que se trataba de una persona. De modo que si Dios era persona, también el hombre lo era. Desde entonces hemos venido salvaguardando, protegiendo y protestando en contra del asesinato. Pero otro dato importante de la creación es que Dios no le puso nombre a Adán. La primera vez que aparece su nombre es en Génesis 2:19. Y el autor lo da por sentado y nos lo cuenta como si nosotros hubiésemos asentado ese nombre en una partida de nacimiento. El momento en el que se pone nombre Adán no aparece, porque la palabra Adam, con M al final, viene del vocablo Adamah, el polvo de la tierra. ¿Recuerda usted que dijo Dios, Adán, polvo eres y al polvo volverás? Y la palabra Adam,
que para nosotros hoy es un nombre con N, era realmente una descripción. Adam significa humanidad. Él, nuestro primer padre, es en quien se contiene toda la humanidad. De modo que quitarle la vida al hombre es quitarle la vida a la idea más fantástica que Dios tuvo, el ser humano, y equivale a destruir a la humanidad. Así que Dios ama la vida porque Él creó a la humanidad. Y tú eres parte de ella, desde Adán hasta hoy. Pero también Dios ama la vida porque es un ámbito sobre el cual solo Él tiene potestad. Cae de su peso que si Dios creó la vida, nadie más que Él tiene potestad sobre ella. La palabra no matarás no significa quitar la vida a animales, a las plantas o a los insectos. Debe traducirse no asesinarás. Está orientada a proteger al ser humano. Tal vez lo que voy a decir va a sonarle algo extraño, pero parte de la enseñanza bíblica es que cuando Dios decide la muerte o ejecución de un individuo, lo hace para suspender de la comunidad a aquellos que destruyen sistemáticamente la vida, o aquellos que se proponen a través de sus ideas y proyectos promover la destrucción del prójimo. Y es en ese ejemplo y con esa base que los sistemas de justicia quitan la libertad y a veces la vida de algunas personas. Los encierran o los eliminan porque son reincidentes, destructores de la persona humana. Los estados saben que no han inventado la justicia al hacer eso, solo están copiando lo que Dios ha prescrito. La enseñanza más clara de esto se encuentra en Génesis capítulo 9. Uno de los mandamientos después del diluvio fue para resguardar a la nueva humanidad. Y dice de la siguiente manera: el que derramare la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. En otras palabras, el que quiere quitar la vida a otro ser humano puede hacerlo, pero tiene que pagar un precio. De hecho, es un enorme precio. El precio que tiene que pagar es su propia vida. Esa es la manera de proteger a la comunidad de aquellos que son violentos. Y es Dios quien estableció la regla. Hoy los sistemas de justicia del mundo copian ese sistema y les parece adecuado y razonable. De modo que hemos visto en primer lugar que Dios prohíbe quitar la vida porque Él ama la vida. Pero en segundo lugar, además de amar la vida, Dios prohíbe quitar la vida porque la vida es santa. Fíjese que la vida es santa porque está consagrada a Él. Los sistemas de inteligencia de los países saben mucho de violencia, pero saben poco de la santidad de la vida. Occidente popularizó la figura de James Bond, el comandante con licencia para matar. Las agencias de inteligencia no saben que toda vida humana está consagrada a Dios. Las agencias de inteligencia en el mundo, especialmente de los países preponderantes, creen que la vida de los pueblos está consagrada a ellos y por eso pueden decidir libremente sobre la vida. Así mandan a inmolar a sus ejércitos para acabar con la vida humana que se oponga a ellos. Un estado así como el alemán ayer o el ruso hoy tendrán entre su mejor gente una legión que organiza la resistencia para oponerse a esas políticas específicas en nombre de la raza o de la territorialidad. La verdad es que ningún territorio vale más que la vida de un solo hombre. La gente que entiende eso sabe que disponer de la vida del prójimo es abusivo, porque la vida humana está consagrada a Dios. Pero además la vida es santa porque se vive en función de Él. La razón por la que la vida es santa es porque en última instancia la consagración que mencionamos consiste en apartar mi vida para Dios. Es una decisión personal, poner aparte mi existencia para vivirla para Dios. Santificar en el Antiguo Testamento tenía la idea de poner aparte para un uso específico. El uso que alguien quisiera darle a algo era santificar ese algo para ese uso. Un ama de casa tendría utensilios santificados a la cocina. Un trabajador tendría herramientas santificadas para el trabajo. Y Dios dice que de esa manera nuestra vida está apartada, santificada para Él. Por eso en Romanos 12, usando el lenguaje de los sacrificios, Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos
como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y número 3, se nos cuenta que Dios escogió a Aarón y a sus 4 hijos para ser sacerdotes, pero 2 de ellos iniciaron una rebelión en contra de Dios usando precisamente los sacrificios. Por eso Dios los eliminó y nombró en su lugar a toda la tribu de Leví para que fuesen sacerdotes. En lugar de escoger a todos los primogénitos de las diferentes tribus, Dios escogió a la tribu de Leví para hacerlo. Pablo dice en Romanos 12 que los creyentes no solo somos sacerdotes, dice que los creyentes somos también el sacrificio vivo, santo, dedicado a Dios. Eso es lo que significa vivir en función de Él. De modo que Dios prohíbe quitar la vida porque Dios ama la vida, pero también porque nuestras vidas están dedicadas a Dios. Pero mira, en tercer lugar, Dios prohíbe quitar la vida porque Él tiene un propósito para ella. Y el propósito que Dios tiene para la vida es mostrar su amor al hombre. La ilustración quizá ahora nos viene fácil porque Dios escogió a Abraham de en medio de las naciones del Golfo Pérsico para mostrar su gracia y su poder al hombre. De Abraham viene Israel y el propósito de Israel era ser una vitrina de la gracia, de la misericordia de Dios para su pueblo y para las naciones. Y cuando Dios escogió a Aarón y luego a la tribu de Leví, tenía en mente mostrar el amor de Dios, la gesed, la fidelidad al pueblo de Israel. Y por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento podemos decir que donde dice que Dios nos escogió, dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, para alabanza de la gloria de su gracia, para anunciar su gracia a los hombres. Lo que tiene en mente es hacernos emisarios, heraldos que anuncian al mundo el amor de Dios que se ha manifestado en Jesucristo. Todo este proceso que se nos cuenta en Romanos 8 dice que Él nos conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. ¿Sabe usted que todo eso mismo se puede decir de Abraham y de todos los profetas? De Jeremías, por ejemplo, se dice que lo escogió desde el vientre de su madre. Y no tenemos que explicar mucho acerca de que Dios conoció y llamó y eligió, por ejemplo, a Abraham y a los profetas. De Abraham también se nos dice que creyó a Dios y que le fue contado por justicia. Eso se llama justificación. Y cuando muere el rico y Lázaro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, ¿en dónde está Lázaro? Lázaro va al lado de Abraham. ¿Y en dónde está Abraham? En la presencia de Dios. Eso nos muestra que Abraham está glorificado. Pero no perdamos de vista qué significó la vida de todos estos hombres. Estaban llamados a hablar de Dios, a proclamar su gracia, su misericordia, a vivir para Dios. De modo que tu vida es preciosa porque tiene como fin mostrar el amor de Dios. Pero además, el propósito que Dios tiene para la vida es mostrar su justicia al hombre. No se trata solo de hablar, se trata también de exhibir la justicia de Dios. Recuerda, Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Se siente usted perturbado por la doctrina de la predestinación? Yo no quiero diluir la enseñanza, pero sí mostrarle el lado práctico de ella. Mire, Romanos 8:29 dice que Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo es ser discípulos suyos, es vivir como Él vivió, es reproducir en nuestra vida la vida de Jesús, es que nos escogió para ser santos y sin mancha. Reproducir, como digo, en nuestra vida la vida de nuestro Salvador, nuestro amado Señor Jesús. ¿Qué hemos dicho hasta aquí? Hemos dicho que Dios prohíbe quitar la vida a otro ser humano porque Él tiene un propósito para él. Tú y yo estamos llamados a defender la santidad de la vida. Y esa defensa, que ha sido una tarea de Dios, es tarea en la que nosotros podemos y debemos participar en medio de la cultura de la muerte de nuestras sociedades. Lo que hemos visto son las razones por las cuales la santidad de la vida debe estar al frente de las cosas que promovemos, y la muerte y la destrucción de la vida, el asesinato, deben ser parte de las cosas a las que nos oponemos, como individuos, como iglesia, como sociedad.
Por eso la Biblia te ordena que te opongas a todas las amenazas posibles en contra del ser humano. Sí, incluso al momento cuando tú eres la amenaza de otro ser humano. Por eso Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo digo que el que se enoja contra su hermano es digno de juicio. Y el que insulta a su hermano, peor, ese ha hecho algo digno de muerte, digno del infierno. Así de serio es en la ética de Jesús proteger la vida humana. Por eso el sexto mandamiento dice, no asesinarás. Oremos. Señor, te damos gracias por esta breve, clara instrucción de tu palabra. Gracias por las cosas que hemos podido colegir de todo lo que tú has enseñado acerca de la importancia de la vida. Permite, Señor, que podamos ser defensores de la vida propia y de la del prójimo. Proteger nuestra propia vida y proteger la del prójimo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.